Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues otra vez compartiendo un cuento afortunadamente aquí. Y bueno, ya, octubre, mes de las lunas grandes y bonitas. Igual que todos los meses me va a decir Chris, ¿verdad? Igual que las de febrero, pero bueno, igual, las disfrutamos en cada momento y disfrutaremos. Saluditos a los que celebren algo en este mes maravilloso. Y bueno, saludemos a Cristina Mejía. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, qué gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Oigan, pues sí, ya es cerrando el año, ¿no? Ahora que fue septiembre me decían cuando fue el festejo, pues es que ya empezaron los festejos, empezamos con las fiestas patrias. Dije, bueno, ese maratón que me empezó como Guadalupe Reyes, ahora ya es Independencia Reyes o qué. Pero qué bueno que siempre haya pretexto. Candelaria, Candelaria. ¡Ay, ahora ya Candelaria! No, 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 bueno, estoy atrasada de los Estás atrasada, mana, ¿eh? ¿Cómo que Independencia Reyes? No, 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 no. Ahora es Independencia Candelaria. Bueno, son buenos meses para festejar, pero sobre todo para leer cuentos. Y nos encanta seguir tendiendo el mantel en punto de la 1 de la tarde para que todos ustedes y nosotras y nuestros invitados e invitadas podamos compartir cuentos. Y bueno, pues esta ocasión no es diferente a las otras. Lo importante es el cuento, o lo que nos traen para compartir y bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a darle la bienvenida a Alma, que ya tenía un rato de no venir por acá, pero bueno, ya está aquí y vaya que nos trajo algo bastante, bastante interesante. Alma, Pues buenas un tardes. gusto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues gustosa de saludar a su auditorio nuevamente y más gustosa aún de que me hayan abierto esta posibilidad de regresar y de compartir un cuento con ustedes y con todas las personas a las que les gusta y a las que no les gusta el terror, pero que siempre, aunque no guste, es bastante interesante, ¿no? Las cosas que no nos dicen por ahí que hay que hablar de aquello que nos gusta y de lo que no nos gusta. Entonces, el terror siempre es un tema, pues, que nos atañe por un lado o por el otro, por el lado personal, por el lado literario, por el lado casual, ¿no? Y siempre nos da sorpresas, sorpresas que nos marcan la vida. Entonces, por eso es que a mí me encanta. Y bueno, además, en el mes de octubre, como bien decía Anita, no sé qué tiene febrero, Cris. No sé si a ti te gustan más las lunas de febrero, pero bueno, yo soy de estas que festejan en octubre, porque yo soy de octubre. Entonces, pues mayor regalo aquí, ¿no? Que tiene febrero, Totalmente. pues, que es mi cumple y que ha habido lunas también muy bonitas y en abril también, o sea, como estas lunas rojas de las que se han hablado, ¿no? O diferentes, que no han sido nada más en octubre, más bien han sido a lo largo del año, ¿no? Por eso luego le decía, no, pues ya a lo largo del año nos están regalando unas lunas hermosas y Anita pues ahorita pues ya le aumenta que de febrero porque pues es mi cumple. Pero mira, las de febrero son de amor y de romance, pero las de octubre son enigmáticas, son mágicas, porque son el precedente ya de la historia esta de los muertos, de las brujas, de la época de Samaín. Entonces, pues ya, ¿no? Es un muy buen precedente, así es de que estas son así, misteriosas. Qué bueno. Sí, todas, todas, todas tienen su encanto y qué bueno que nos Marco traigan. perfecto para Carmila, ¿ves? Ándale, pues por eso mismo, ¿verdad? A ver. Pero además me encanta, Alma, porque, bueno, aquí ya algunos me han de conocer si es que son nacidos. Siempre les digo a Cristina y a los invitados, bórrenme de su lista, Ana Rita, para empezar, ¿verdad? Ana Rita Zúñiga. Ah, sí. Siempre nos trae de estos temas que podríamos decir polémicos, que podríamos decir que
pudieran, como en un principio dijiste, no gustarnos, ¿no? Porque yo eso decía, Alma. Yo a mí, y sobre todo de niñas, así como que, ay, y este es de espanto, ay, no, mejor, porque al principio sí pero me daba tanta impresión o como, no sé cómo explicarlo, que yo sí tenía pesadillas y yo sí tenía, o sea, toda clase de miedos y que yo decía, no, 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 por favor, de miedo, no, o sea, películas, no, no sé, todo lo que tuviera que ver con eso y así, como que muy cerrado. Pues son temas, siempre es un tema muy inquietante y es un tema que, porque refleja justamente esta naturaleza del ser humano. Por eso a mí me encantan tanto, porque em, los seres humanos somos tan especiales y tan distintos a la vez. Entonces hay las personas que enfrentan sus miedos dejando de lado el tema, no tocándolo. Otros al contrario, tocándolo, ¿no? Como buscándole justamente respuestas a todas estas preguntas que nos bombardean cuando sentimos miedo. Otros negándolas, ¿no? Simplemente negándolas y otros al contrario, hasta haciendo, ¿cómo se puede decir? Pues ritos, leyendo, tratando de comprender el ambiente sobrenatural que nos rodea desde el inicio de nuestros tiempos. Claro. Pero fíjate que incluso tener este espacio con ustedes y compartirlo con Chris, cómo he ido yo misma viendo mi evolución, que yo te puedo decir es que no que lo ame, no que yo, team, espanto, susto, pero de ver de esta otra forma, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, pues tienes que enfrentar tus miedos. Tienes que ver que no siempre somos sol, ¿no? Porque así como febrero es esto del frío, es esto del cambio de estación, yo soy mayo, yo soy sol, yo soy, esa luz, ¿no? O sea, yo busco la luz. Entonces, para mí es la sensación esta de la luna, del oscuro, del miedo, de, no, espérense, no, 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 De ay, tus esa memorias área, tenebrosas. ajá, de esa área no, no la toquemos, ¿no? No, no, esos temas, ¿no? Y que poder ahora ir viendo a través de estas historias, de estos cuentos, que primero no son tan terribles y segundo esto que tú nos vienes a comentar, ¿no? Hay que enfrentarlos, porque no porque yo, ay, no, me volteé para el otro lado, no quiere decir que no existan, no Es quiere lo que decir te iba que a no decir, estén ahí, ahí ¿no? están, ahí Entonces, están, ahí están. ahí están. Y entonces, mm, yo sí aplaudo, veo y que digo, sí, sí, viene. Mira, a mí algo que me encanta de estos relatos es que son simbólicos y a mí me encanta este asunto de la interpretación simbólica. Son misteriosos, que a mí siempre me llamó mucho la atención la parte psicológica de estas historias, de todo eso que se esconde en los recovecos de la mente del ser humano. Y algo que me parece muy interesante en este sentido es que psicológicamente nos dicen que hay que abrazar la oscuridad para poder tener luz. Lo que se me hace bien bonito es si tú dices ahorita que tú eres, por ejemplo, de mayo o Cris que es de febrero y que a lo mejor ustedes son luz y yo vengo a ser, en ese sentido, lo que tú estás hablando, yo vengo a ser de la oscuridad porque yo soy de octubre, ¿no? Pero lo lindo aquí es que cuando tú abrazas tu oscuridad, entonces esa oscuridad se ilumina. Siempre hay por ahí un dicho que dice que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Y esas cosas me parecen fascinantes, porque es cierto que siempre
cuando llegamos a lo más profundo, es porque lo más hermoso está a punto de llegar, ¿no? Lo más alto. Entonces, a mí me encanta esta parte en la que cuando tú logras ver lo que te ensombrece, tú empiezas a hacer luz. Claro, y porque además, ¿no? Muchas veces hay cosas que están en la oscuridad y son grandes cualidades, ¿no? O que pueden ser algo que no nos gusta y es un gran reto, ¿no? Para alcanzar muchas cosas. Entonces, siempre es bueno. Y los cuentos de terror, pues sí, eso muestran, ¿no? Pero Así bueno, es. a ver, vamos a ver qué les parece este que nos trajo la Alma. Oigan, pues me tocó a mí empezar. Me tocó. Este, pues es un clásico porque Sheridan Le Fanu, pues ya tiene tiempo de haber escrito esto y de que él estuvo acá con nosotros y es como la historia, ¿no? Se llama Carmilla y es de Sheridan Le Fanu, un recuerdo infantil. Mi nombre es Laura y vivo con mi padre en un solitario castillo de Estiria, región de Austria. La aldea habitada más cercana está a unas 7 millas. También cerca se hallan las ruinas de una iglesia barroca, a cuyos pies yacen las tumbas de una importante familia aristocrática, los Karnstein. Mi madre murió muy joven, así que desde niña crecí al cuidado de mi padre, una institutriz y una niñera. Mi primer recuerdo infantil tiene que ver con la terrible experiencia que viví después, a los 19 años, y que quiero narrarles. Dicho recuerdo aún conserva el poder de helarme la sangre en las venas. Tendría apenas unos 7 años cuando una noche me desperté algo inquieta y al ver que estaba sola en mi cuarto, comencé a llorar. Fue entonces cuando descubrí que, a los pies de mi cama, había arrodillada una bellísima joven. Yo dejé de llorar y ella se acercó despacio a acariciarme y arroparme. Se metió en la cama junto a mí y me abrazó con cariño. Me dormí entonces plácidamente, pero al rato desperté aterrorizada porque sentí que 2 agujas se clavaban en mi pecho, provocándome un dolor terrible, y desperté lanzando un alarido. La joven retrocedió sobresaltada, manteniendo sus ojos fijos en mí. Se deslizó hacia el suelo. Me pareció ver que se ocultaba bajo la cama. Por primera vez sentí miedo y grité con todas mis fuerzas. Acudieron todos a mi auxilio, pero al escuchar mi historia le restaron importancia e intentaron tranquilizarme. Los vi buscar bajo la cama y por toda la habitación. Abrieron los armarios y todos me aseguraron de que no había ninguna otra persona conmigo y que todo había sido producto de una pesadilla. Pero el ama de llaves susurró a la niñera que el huevo de la cama estaba aún tibio y que estaba segura de que alguien se había acostado a mi lado. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento y muchos recuerdos posteriores son confusos, pero las escenas que acabo de describir destacan en mi memoria como las imágenes de un fantasma guía rodeada de obscuridad. La carta del general. El suceso que voy a narrar, como he dicho, tuvo lugar cuando yo tenía 19 años. Por aquel entonces, mi padre y yo esperábamos la visita del general Spilsdorf y su sobrina, que venían a pasar unas semanas con nosotros. Pero una noche, mi padre me pidió que diéramos un paseo y me contó lo siguiente. Hija mía, tengo que darte una noticia terrible. El general no vendrá a visitarnos hasta dentro de unos meses, pues ha perdido a su querida sobrina por culpa de una extraña enfermedad.
el pobre hombre se halla tan trastornado que ha escrito una carta enloquecida donde habla de un monstruo al que cometió el error de dar asilo en su casa. Aunque yo no conocía a Berta, la sobrina del general, la noticia me conmovió profundamente y la carta que insistí en leer me puso los pelos de punta. De pronto, oímos el chirrido de las ruedas de un carruaje. Al alzar la vista hacia el puente de la colina, vimos que efectivamente por allí bajaba un lujoso carruaje. Uno de los 4 caballos que tiraban de él se había desbocado y pronto contagió su pánico a los otros. El resultado fue que el carruaje acabó volcando. Mi padre y yo nos acercamos corriendo para intentar socorrer a algún posible herido. Una huésped inesperada. ¿Hay en el mundo una criatura más desagradecida que yo? Clamaba una mujer que ya había conseguido bajarse del carruaje, mientras el cochero y los criados trataban de reanimar a una joven que al parecer se había desmayado. ¿Qué haré ahora? Continuó la mujer, dirigiéndose a mi padre. Estoy realizando un viaje que es cuestión de vida o muerte. Una sola hora de retraso podría ser fatal, pero mi hija no está en condiciones de reanudar la marcha enseguida. Dígame, caballero, ¿a qué distancia se halla la aldea más cercana? Es evidente que no tengo más remedio que llevarla allí. Papá, le susurré al oído, pídele que la deje con nosotros. Yo la cuidaré y ella me hará compañía. Mi padre se adelantó hacia la dama y le habló con solemnidad. Puede dejar a su hija bajo mi cuidado y responsabilidad hasta su regreso, señora. Será un honor para nosotros cumplir con los deberes que la hospitalidad nos impone. Vi tu rostro en un sueño. Aquella noche no pude ver bien a la joven ni hablar con ella, pero a la noche siguiente subí a su dormitorio deseando conocerla y ofrecerle mi compañía, pero cuando me acerqué a los pies de su cama, quedé paralizada. El rostro de la joven, bello y melancólico, era exactamente el mismo que 13 años atrás había visto aquella terrible noche de mi infancia. Es increíble, me dijo ella. Hace 13 años vi tu rostro en un sueño y desde entonces jamás he podido olvidarte. Yo le conté que a mí me había ocurrido lo mismo. Se llamaba Carmila y desde el principio parecía que me conociera de toda la vida. Un día me dijo, No me juzgues cruel porque obedezca el impulso que me gobierna. Si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. Yo vivo de tu cálida vida y tú, dulcemente, morirás de la mía. La condesa Mircalla. Una noche, mi padre y yo desembalamos unos cuadros, herencia de mi madre, que tiempo atrás habíamos enviado a restaurar. Entre ellos encontramos uno que en su parte posterior tenía escrito el nombre de Mircalla, la condesa de Karstein. Al darle la vuelta al lienzo, los dos enmudecimos por un momento. pero si es el retrato de Carmila, exclamé yo al fin. El parecido es realmente asombroso, dijo mi padre. No es extraño, ya que soy una lejana descendiente de los Karstein, explicó Carmila. A partir de aquella noche, comencé a experimentar horribles pesadillas, mientras me sentía cada vez más débil. A veces despertaba con un agudo dolor en el cuello y en el pecho, y veía a mi lado una figura femenina vestida de negro, pero su cabello suelto le cubría la cara. Comencé entonces a vivir aterrorizada.
y contraje una extraña enfermedad que ningún médico fue capaz de entender. Un día vino a verme un doctor extranjero, experto en enfermedades raras. Ha dicho que durante sus pesadillas le parece sentir que dos agujas le perforan el cuello, ¿verdad? Yo asentí. Bien, ¿me permite ver el punto exacto donde siente el dolor? Descubrí mi cuello y señalé una zona, justo debajo de la garganta. ¿Ves estas dos pequeñas marcas? Preguntó el doctor a mi padre. Ya no hay duda de cuál es la causa de su mal. Las ruinas de Karstein. Aquella noche, mi padre ordenó que varias criadas durmieran en la habitación, sin dejarme un segundo. A la mañana siguiente preparó un coche y partió hacia las ruinas de Karstein. Lo que ocurrió allí lo supe con detalle días más tarde, a través de un documento oficial. Mi padre se reunió con varios médicos y un sacerdote. Juntos buscaron la tumba de la condesa Mircalla y al abrirla encontraron a nuestra pérfida y bellísima huésped, Carmila. Las mismas letras, en diferente orden. La misma espantosa criatura. El rostro quedó a la vista. Aunque habían pasado 150 años desde su funeral, sus facciones tenían el tinte que brindan el calor de la vida y el ataúd no exhalaba el hedor de la putrefacción. Sus ojos estaban abiertos. Los allí presentes dieron fe de un hecho prodigioso. El cadáver respiraba tenue, pero perceptiblemente, y su corazón latía. El féretro de plomo estaba inundado de sangre en la que el cuerpo estaba sumergido a una profundidad de 20 centímetros. Allí estaban todos los signos reconocidos del vampirismo. Así que, de acuerdo con la antigua costumbre, levantaron el cuerpo y le atravesaron el corazón con una afilada estaca. En ese momento, el vampiro emitió un aullido desgarrador, igual al que lanzaría una persona viva en la agonía. Jamás volví a ver a Carmila, pero necesité mucho tiempo para superar el horror de aquellos sucesos. Fin. ¿Qué ¿Qué les tal? ¿Cómo pareció? quedaría Anita? A ver, Anita. En otro tiempo, se les hubiera dicho, ay, lo leen, ay, lo comentan, ay, ven, ay, se ven. Pero créanme que, como les decía antes, yo misma veo cómo es que este espacio ha ido cambiándome y por supuesto que las historias de vampiro ya conozco muchas y he visto muchas, tanto en el cine como he leído, ¿no? Y que uno las ve, ¿no? Aunque las lea uno y sean solo letras, como pudieran decir los niños, pero es que nada más son letras. Yo las vi, yo vi esos vampiros y realmente aterradores. A mí esas historias realmente, pero a la vez, este, veo esa belleza, ¿no? De primero, de cómo lo forman en mi mente, o sea, cómo esta redacción o cómo solo estas palabras, no necesité las imágenes para imaginármela a Carmila, ¿no? Tan bella, tan señora o señorial más bien, ¿no? Y, y tan misteriosa y que pueda dar al mismo tiempo ese así de, no, esta trae algo. Tanta belleza y tanta, no, esta no existe, ¿no? Y sin embargo, pues
ser o estarla viendo ahí, ¿no? Coincidir con ella. Pues este es el enigma de esta historia. Es una, bueno, Carmila, se trata de una novela corta, muy cortita, una novela gótica, de la época gótica, justamente del inicio del vampirismo. Y justamente lo interesante de esta novela, que no sé si ustedes lograron verlo o han logrado ver hasta dónde llega esta historia, es una, se publicó en 1872, por lo tanto es una precursora de Drácula. Por lo tanto, Carmila es una historia que inspiró a Bram Stoker para crear a su Drácula. Y cuando nosotros hablamos de Drácula, hay por ahí una parte, en esa historia, en esa otra gran historia, ¿verdad? De vampiros, donde, hay un encuentro con vampiresas. Y esas vampiresas de Drácula están muy inspiradas justamente en Carmila. Ese es un aspecto muy interesante de esta historia. El cuentito que nosotros leímos en forma de cuentito ahorita, pues es una adaptación justamente de la novela corta, pero a mí me encantó llevar esta versión porque pues de esa manera nosotros vamos a hacer que nuestros lectores se vayan a leer la historia original en esta novelita, ¿verdad? Y otra cosa interesante, bueno, hay muchas cosas muy interesantes con Carmila. La otra parte que a mí me atrae mucho es este enigma del cambio de los nombres, que además es algo que tiene que ver conmigo, que ahorita ya les contaré, ¿no? Pero esto de que en esta realidad en la que estamos leyendo, la chica a la que conoce se llama Carmila, que en realidad se escribe Carmilla, ¿no? Con doble L, Mm. porque hace una referencia a una condesa que existió, centenios atrás, ¿no? Que se llamaba Mircalla, que es prácticamente las mismas letras, pero cambiadas, ¿no? Conforme. Entonces eso es algo que también a mí me engancha mucho. ¿Por qué? Porque mi nombre, Leirda, es un nombre que un día mi abuelo llegó y dijo, ¿por qué no le ponemos a nuestra hija Leirda? Mi abuelo se llamaba Adriel y le pusieron Leirda a mi mamá. Y luego mi mamá dijo, bueno, pues como es bonito el nombre, es original y no lo he escuchado en ningún otro lado, pues le voy a poner Leirda a mi hija y me lo pone a mí, ¿no? Hasta después de un tiempo descubrimos que era el mismo nombre de mi abuelo al revés. Y no hemos podido descubrir 100% qué significa Adriel, ¿no? Porque hemos escuchado Ariel, por ejemplo, y yo he escuchado Aleida, o he escuchado otros nombres, ¿no? Parecidos, pero nunca Leirda. Entonces, eso me parece muy interesante, estos enigmas a veces de cambiar los números, las letras y demás, pues esa es otra, ¿no? Y otra interesante también, muy interesante de Carmila, es el hecho de que se trata del primer, no del primer vampiro, sino de la primera vampira en la historia de los vampiros literarios. Es la primera vampira hablando de terror gótico, pero no nada más eso. También es la primera vampira o la primera historia que nos acerca a este terror lésbico erótico. Porque finalmente estas dos chicas dormían juntas y hay una parte que le tocó leer a Chris, que es donde dice, yo vivo de tu vida y tú vas a vivir de la mía, ¿no? Sí, sí, esa parte donde, en donde está, me remontó ahorita así, como si esta parte de la epigenética, ¿no? De que generación tras generación, ¿no? Viven en nuestra sangre, ¿no? Vivirás en mi sangre, ¿no? O más bien viviré en tu sangre, ¿no? Pero bueno, aquí ya con más, con más contenido de que le está ahí, la está volviendo vampira. Y sí, sí, desde luego que la estaba yo leyendo y me llevó mucho a las escenas estas de los primeros capítulos cuando llega
el vendedor este al castillo de Drácula, ¿no? Y después de la sobrina esta Lucy a la que empiezan a visitar una, es una vampira, ¿no? La que la empieza a visitar. Sí, estaba leyendo y sí, sí, definitivamente concuerdo contigo de que tiene mucho, ¿no? De que lo sacó de aquí. Es que es una frase, esa frase es muy exquisita. Mira, ya la fui a buscar otra vez y me Mm. encanta porque dice, no me juzgues cruel porque obedezca al impulso que me gobierna. Si tu corazón está herido, el mío sangra con el tuyo. Yo vivo de tu cálida vida y tú, dulcemente, morirás de la mía. Y es ese amor y ese erotismo que dice, ¿no? Como y se vuelve luego en el amor romántico, ¿no? La forma en que está redactado, la forma en el que lo presenta, y luego así de, ¡ay, qué lindo! ¿No? Suena como que, ay, sí, se oye, pero así bien hermosísimo, ¿no? Hasta que ya, y está, Pues fíjate cómo es una novela tan inspiradora que desde 1800, desde finales de 1800, viene siendo justamente una inspiración a nuevas novelas, como incluso esta de Crepúsculo, como entrevista con el vampiro, ¿no? Algo que me parece interesante también pues, en esta de Crepúsculo es justamente el enamorarse del vampiro, ¿no? ¿Cómo te enamoras de alguien que se está llevando tu vida, ¿no? Pero el amor es eso, o sea, darle la vida a otro ser que la necesita para seguir estando, por así decirlo, ¿no? Y dice ahí, no me juzgues cruel por el instinto que me gobierna, porque alguna vez yo, justamente dando clases de vampiros, me cayó el 20 de lo que es, y que creo que esa tiene más que ver con entrevista con el vampiro. Creo que fue la que más me llevó a pensar si a veces de una manera muy inconsciente decimos, sí, yo sí quisiera seguir viviendo 400, 500 años, yo quisiera no morirme, ser inmortal, pero me puse a pensar en lo que conlleva realmente ser inmortal. O sea, el ver que las personas que tú amas se van a ir y ya no van a estar contigo. O sea, ellas se van a ir, tú eres el que no te vas, pero las personas que tú amas se van y mueren de manera trágica posiblemente y tú tendrás que presenciar eso. Y aquel tiempo que fue y del cual tú te enamores y te guste, no volverá a ser nunca más. Entonces tú te enamoras a veces de un tiempo y de un espacio porque te sientes a gusto en lo que estás viviendo, pero tú no sabes si más adelante ese tiempo ya no te va a gustar. Y tú ya te quieres ir, estás harto, ¿no? De cómo es la vida en el día a día y no puedes detenerlo, que es algo que pasa mucho en la entrevista con el vampiro, ¿no? Él sigue y sigue y está harto y está fastidiado de seguir viviendo y de tener que seguir matando a la gente que él no quisiera matar, pero es la única manera en la que él puede subsistir. Entonces, algo interesante en los vampiros. por supuesto, este dilema, ¿no? Este dilema de, porque te amo, te daño. Y te voy a hacer tan infeliz con esta inmortalidad, ¿no? Y por donde lo veas. Si crees que es una bendición, como decías al principio, yo sí quiero seguir viviendo, ¿no? Yo no quiero morir, yo quiero ser inmortal. Hasta que te toca y entonces a ver si sigues opinando lo mismo. A ver si, Esta es una historia cuando nos ponemos a hablar justamente de estos temas. Por eso me encantan estas historias, ya ves, Anita, porque empiezan a sacarnos temas que son bien profundos, como este porque decíamos ahorita de la inmortalidad, pero también el asunto de la muerte. Hay un libro también que se llama Cementerio de Mascotas de Stephen King. No sé si lo han leído o seguramente se han encontrado por ahí con la película porque la llevaron a la pantalla de una manera muy, muy apegada a la historia y que a mí me encantó. En el que se llama cementerio, de hecho, no es cementerio, sino cementerio, porque así estaba escrito en el cementerio de las mascotas
pues era de culturas antiguas donde iban y enterraban a las mascotas y hasta ahí se había quedado, pero conforme se va desarrollando la historia, el gatito de una de las familias muere, un gato al que ellos amaban, y pues no quieren que se dé cuenta el hijo y la esposa de que el gato se murió en un accidente, y entonces el vecino les dice, para eso es el cementerio de mascotas, pero tienes que ir más a lo profundo y enterrarlo ahí y vas a ver lo que va a pasar. Y el gato regresa de la muerte, pero resulta que no es el mismo gato. Es un gato distinto, es un gato que huele mal, para empezar, porque ya está muerto. Y entonces viene y daña, o sea, no es el mismo gato y ellos saben reconocer que el espíritu que está en ese gato no es el espíritu que lo habitaba en vida, ¿no? Pero resulta que con eso deberíamos, como seres humanos, haber aprendido la lección. Pero resulta que en una situación, un accidente terrible, pasa un tráiler y mata al hijo, que no voy a decir más por si quieren ir a ver la película, que es genial, que los va a encantar. Pero eso no es lo único, o sea, van a pasar más cosas, pero mata al hijo. Y entonces tú dices, debimos haber aprendido la moraleja de no querer revivir a la gente que amamos con la historia del gato, pero el papá no se puede resistir y va y entierra al hijo junto al gato en ese cementerio. ¿Y qué crees que pasa? ¿No? Pero entonces digo, no es la única, no va a ser la única vida que él quiera regresar o que quiera alterar. Y entonces pensamos o nos vamos entonces ya con esta idea de cómo también tenemos que honrar y respetar nuestra existencia. Honrar el principio y honrar el fin, cuando ha llegado a su fin y nos tenemos que marchar. Y nos tienen que dejar ir, ¿no? Porque también yo creo que lo más difícil para una persona que está en su lecho de muerte es sentir que no la quieren dejar ir y que tiene pendientes y que no se puede ir en paz, ¿no? Y eso los detiene, ¿no? Y eso es lo que hacemos en tanatología, bueno, muchas veces, ¿no? Dejar que, ahora sí que dejen todo eso aquí, ¿no? Y se vayan tranquilos. Sí, Pero sí, sí, en las novelas estas que, como bien mencionas, ¿no? Se plasma estas situaciones y, oye, y que sería bien interesante que Alma regresara y nos hablara ya con más profundidad de todo esto, porque la verdad nos has dejado aquí como que, a ver, le digo al público, pues busquen dices que está en película, ¿no? sí está en película y está muy apegada a la historia, este, al texto, pues, ¿no? Al texto literario. Y así se llama Cementerio de Mascotas de Stephen King. No, bueno, Pues pues, adelante, ¿verdad? Hay Bueno, que y no buscarlo. nos olvidemos de Carmila, porque Carmila ha sido llevada al cine en más de 5 ocasiones o de 6 ocasiones, ¿eh? Entonces, si le vamos rascando, ahí vamos a encontrar un montoncísimo de historias muy cercanas, incluso en series ya, ahorita. Bueno, no me puse a buscarlas, pero incluso en series, ya la historia de Carmila se ha venido a tan solo a inspirar algunas otras versiones o a traer la versión real también, muy cercana. pues como dices, Cris, aquí que nuestros escuchas, nuestros seguidores, pues nos platiquen qué otras cosas han leído o saben, ¿no? Ya sea del Lefanú, ya sea de los vampiros, ya sea de estas historias que pues nos ponen a pensar en esto de la muerte y del bien o no, que, ¿no? Que esto de, me acordé del refrán, ¿no? De que tanto quieren a su hijo, ¿no? Hasta que, entonces, estos amores que nos llevan a, pues,
a pensar que entonces no lo querían tanto, ¿verdad? Sino lo querían para otra cosa. Entonces, bueno, ¿no? ¿Cómo juzgamos a los otros? Porque siguen sus instintos. Porque finalmente el instinto es el instinto, ¿verdad? Y, y luego, pues, que, pues no sé, estas personalidades, estas formas de relación, que no puedes dejar al otro que se vaya solito o que se vaya así normalito, ¿no? Ah, no, pues querías, ¿no? Pues órale, ahí está. Entonces, pues esperamos sus comentarios, esperamos que nos platiquen si les gustan estas historias de terror, de vampiros y que, pues, como dice Alma, que estamos además en la época ya acercándonos a estas historias que nos hablan de muchos temas que pues todavía seguimos platicando. Pues es que mira, ¿No? hablar de vampiros a mí me parece además también sumamente un tema pues al que hay que sacarle un montoncito de cosas. Es muy enriquecedor, ¿eh? Porque además no solo, o sea, los vampiros como los fantasmas no solo son ficción. O sea, en el día a día, pues se habla hasta de los vampiros, que En son estas efecto, personas que generalmente te arrancan la energía también y te dejan desgastado, te dejan cansado, ¿no? Vampiros buenos y vampiros malos. Pero también hacen una evocación de otros seres que existieron en esa sintonía y que realmente existieron. Yo escuchaba hace poco una historia justamente del Drácula de Bram Stoker, que estaba basado en el personaje de Vlad Tepes, que de hecho una de las películas de Drácula, antes de la última, ¿cómo se dice? La antepenúltima, la penúltima, ¿no? Una ujú, antes de la última que salió de Drácula, porque acaba de salir una muy reciente, hace poco, muy recientemente, justamente habló de esta evocación que tiene Drácula del personaje de Vlad Tepes, que además fue un príncipe de Valaquia, por ahí de los 1500 creo, y que descendía de una estirpe de los dragones, que justamente Drácula proviene de esta estirpe de dragones que se apellidaban Dracul. Hablando de esos Dracul, uno de esos descendientes me parece que fue esposo de Erzsébet Báthory. No sé si ustedes habrán escuchado de Erzsébet Báthory, que es también una historia de la primera mujer vampiro en la historia. Esta mujer fue una asesina serial a la que también se le conoció como la Condesa Sangrienta. Esta mujer decían que llegó a tener muchas sirvientas jovencitas y en algún momento, eso es lo que cuenta la leyenda, ¿verdad? Ya a saber muy bien si es verdad, no, lo que es verdad es que existió. Pero dicen que golpeó a una de las chicas y que cuando la sangre de la chica cayó en su piel, ella se dio cuenta, si no es que se imaginó además, que su piel se veía más lozana y más joven. Y de ahí se dio a la tarea de asesinar chicas para bañarse en su sangre. Por eso es que de ahí le pusieron la Condesa Sangrienta. ujú. Y esta historia de la Condesa Sangrienta también se considera que puede ser un antecedente o una inspiración para Sheridan Le Fanu y su Carmila, ¿no? Y como que hay también las historias estas, ¿no? De hemofilia. Hemofilia es cuando lo de la sangre, ¿no? Y Exacto. que recogían bebés para inyectarle la sangre. Bueno, ahí creo que en torno a esto Bueno, hoy todavía existen, hablamos y de bueno, por tú ahí de desde luego algunas conoces bien. técnicas, ¿no, Cris? ¿No hay una técnica por ahí de que creo que te inyectas tu propia sangre o algo así para rejuvenecerte a ti mismo o algo por el estilo va, que yo no entiendo muy bien ya de esas Pero cosas. Para también para servir enfermedades lo están usando. autoinmunes, ¿no? Para Sí, reforzar tu sistema inmune, ¿no? Ándale. Porque luego lo que pasa es que tu propio sistema inmune te ataca a ti mismo, ¿no?
Lo que antes nos Sí, parecía de es lo que iba a terror, decir. mira hoy. Oye, eso, ¿no? Algo sabrían, alguna información tendrían por ahí, ¿no? Y por esto de los vampiros eh, y de todas estas historias como la que mencionabas de Stephen King son tan interesantes, ¿no? Y yo estaba pensando, ay, a ver cómo ven todos ustedes, pues, de decirle a Alma que venga a platicarnos de esto, pues, para el Día del Amor y la Amistad, oigan, una que nos podamos fijar un poquito, re- comienzos, ¿no? Cuando hacemos desde este egoísmo, ¿no? De cómo puede surgir, ¿no? El gatito famoso que decías, el hijo, ¿no? Todo Y es esto. que, fíjate Pero que bueno, hablar de vampiros también, este, pues nos remonta mucho a las creencias, ¿no? Ahorita que estoy pensando también justamente cómo nacen las historias de vampiros en en esta época gótica, que les digo también que finalmente tiene que ver con el romanticismo. Todo nace justamente porque hubo un momento en que la gente moría y morían por enfermedades y los enterraban, pero muchas veces estas personas no estaban muertas. Entonces, de ahí vienen estas otras historias también de que, ya ven que antes que los enterraban y les ponían una campanita arriba de su tumba para que si el muerto no estaba muerto y revivía, pudiera jalar la campana y corrieran a desenterrarlo. Pero también se decía que ujú, muchos lograban salir por sí solos, lograban salir de entre la tierra y regresaban a sus casas sucios, pero ya no siendo las mismas personas, como decíamos, como justamente dice la historia de Stephen King, ¿no? Y esos eran los vampiros. Entonces, como ya no eran las mismas personas, tenían que matarlos y la creencia era que tenían que cruzarlos con algo por el pecho para que realmente murieran y ahora sí pudieran descansar en paz y regresarlos a las tumbas. sí, ¿no? Qué Anita, fuerte no vayas tiene el a soñar corazón. feo. Ya, ya. Prueba superada. Ya veo esas cosas. Ay, Pues sí, yo aquí ahorita escuchándote, digo, güey, qué fuerza tiene el corazón como para que tenga que ser, ¿no? Ahí, ¿no? Donde les quitan totalmente la vida. cierto, claro, ¿no? O sea, este símbolo del corazón, porque, bueno, finalmente dicen que se puede morir el cerebro, ¿no? Y el corazón seguir. Y que cuando falla el corazón, ya, olvídenlo. Aunque bueno, también hay que, los paros respiratorios, cuando dejan de respirar, también dejan de latir el corazón. Bueno, ya nos metimos en tanta cosa, pero como dices, Cris, Almita, ya te estamos esperando. Tú nos dirás si es para esa fecha o para cualquier otra. Bienvenida, por supuesto, y tráenos, porque esa es la segunda parte que nos decías, ¿no? De cómo enamorarse y de quién te enamora. Y esta reflexión sobre el amor, ¿no? ¿Qué se necesita, ¿no? Para no ser, sí, y sí, en psicología les llamamos vampiros Exacto, exacto. emocionales. Sí, por ¿No? supuesto, Que energéticos. cualquiera podemos caer en ese momento, ¿no? O sea, no es porque sea algo terrible, pero creo que lo terrible es no darnos cuenta. Es lo que te iba a decir y no te das cuenta, ¿no? Pero puede ¿No ser ves que también, no. también se dice mucho de las palabras del amor? Es en amor, amiento, enamoramiento, enamoramiento. O sí. Por eso te digo, pues si quieres, ya te pusieron ahí la, Agéndenme, la fecha, la fecha. agéndenme yo con gusto, ahí estoy, ya saben. Entonces ya está dicho, chicos, espérenla para febrero. Y aquí Digan, nos es vemos. que abordar el amor, ¿no? De también esto nos ayuda, ¿no? A este
pues a empezar a tener más cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, que si bien, ¿no? Nuestra historia puede estarnos, ahorita que hablábamos de esto de la sangre y todo, pues sí puede estarnos marcando un poco, pero pues, también podemos decir hasta aquí y lo hago de una forma distinta, ¿no? por supuesto que sí. Por eso me parece tan interesante, ahorita que estabas diciendo esto, este planteamiento para, pues, para empezar y festejar el Día del Amor desde otra perspectiva, ¿no? También. ¿Cómo no? Sí, vamos a buscar para ese momento un cuento que también sea así enigmático, que también tenga, ¿no? Recovecos psicológicos para que le saquemos carnita. Ya dijiste, Alba, ya dijiste. Pues bueno, esperémosla entonces, pero por lo pronto, pues Disfr- el próximo sábado también a la 1 de la tarde estaremos compartiendo otro cuento. Claro, claro, y disfruten, busquen estas películas que nos recomendó Alma y sí, seguiremos compartiendo cuentos, porque ¿cómo no compartirlos, no después de esto? Sí, por supuesto. Ya saben, el jueves. También, abrazos. Abrazos Chicas, a las pues 7:30. muy rica la charla. Muchísimas gracias. No, A gracias ti, a Alma, ti, muchas Almita. gracias Abrazo grande para todos. por aceptar la invitación y por ser tan generosa y poner todos estos temas sobre la mesa, porque así ya las personas que se atrevan a ver el programa y a escuchar el cuento y llevarse toda esta reflexión, bueno, creo que es un reto a cambios de vida bastante, bastante fuertes. Pues esperemos que haya sido un deleite como para nosotras el habernos escuchado y haberse reunido aquí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pues les deseamos muy feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Bye. Bye.